Bueno, buenas tardes. Bueno, voy a hablar de estadificación del cáncer de recto con resonancia magnética de alta resolución. Bueno, la resonancia magnética es el método por imágenes de elección para la estadificación local del cáncer de recto. Esto se debe a su alto poder de diferenciación tisular y además que nos permite sumar técnicas funcionales como la difusión. La resonancia magnética debe realizarse en forma rutinaria para la estadificación primaria y la reestadificación en el cáncer de recto. Y los objetivos de la resonancia van a ser detectar a los pacientes en estadios tempranos de aquellos con cáncer localmente avanzado para planificar el tratamiento adecuado. Ese es uno de los principales objetivos que tiene la resonancia. También tiene un rol fundamental en la reestadificación para ver si el paciente tuvo respuesta a la neoadjuvancia y en aquellos pacientes que entran en un programa de Watch and Wait y también para evaluar la recurrencia local. Es fundamental que el abordaje del cáncer de recto se haga con un equipo multidisciplinario, donde participen oncólogos, cirujanos, gastroenterólogos, radioterapeutas, radiólogos y patólogos. Y esto nos va a permitir hacer una adecuada estadificación y discutir en forma multidisciplinaria para llegar a concretar una correcta selección del tratamiento. ¿Qué nos va a permitir evaluar la resonancia magnética de alta resolución? La extensión del tumor en la pared, es decir, evaluar los estadios T1 y T2, evaluar la extensión al mesorrecto, ya en los estadios más avanzados, estadios T3, evaluar la extensión a órganos vecinos en los estadios T4, también nos va a permitir evaluar el compromiso del margen de resección circunferencial, la extensión ganglionar y también evaluar si hay signos de invasión vascular extramural y la respuesta al tratamiento neoadyuvante. Vamos a ir desglosando en la charla cada una de estos puntos, pero les quería comentar que dentro de todo esto que vamos a evaluar muy bien el margen, si está comprometido o no, el margen de resección circunferencial, si hay signos o no de invasión vascular extramural y si hay respuesta a la neoadyuvancia, es muy importante ya que va a impactar en las decisiones terapéuticas. Dentro de los puntos también que mencionábamos recién, es muy importante evaluar la profundidad extramural del tumor ya en los estadios más avanzados, bueno, como les mencioné recién, también el margen de resección y la invasión vascular, porque constituyen factores pronósticos en el cáncer de recto. Bueno, ¿qué preparación requiere el paciente? Un enema evacuante 4 horas antes del estudio, espasmolíticos como es la buscapina, que lo que nos va a permitir es que el estudio salga de mejor calidad porque no vamos a tener los artificios que pueden dar el peristaltismo de las asas intestinales adyacentes, y colocación de gel de ecografía endorrectal, y con esto hay alguna controversia donde en las últimas recomendaciones brindadas por la Sociedad Europea de Gastrointestinal, se juntaron muchos expertos donde participaron de distintas especialidades, y el 57%, el 70% no lo recomienda, porque algunos refieren que puede acercar los márgenes, que puede acercar el tumor a los márgenes de resección circunferencial, pero bueno, esto está en discusión. A mí la verdad que me gusta usarlo porque permite, tanto cuando se está realizando el estudio para el técnico o el médico que esté en consola, diferenciar mejor dónde está la lesión. Por ejemplo, este es un caso donde el paciente no tiene gel endorrectal, quizás puede ser difícil detectar dónde está el tumor, y este es el mismo paciente, el mismo día, el mismo estudio, con gel endorrectal, y acá podemos diferenciar muchísimo mejor la lesión que está en la pared anterior. Acá si bien la vemos, pero quizás para realizar el estudio, el gel nos permite una mejor visualización de la lesión.
Y un punto importante es destacar que el gadolinio no está recomendado para la estadificación del cáncer de recto, o sea, vamos a usar solo técnicas T2 de alta resolución, así que el contraste endovenoso no está indicado para la estadificación del cáncer de recto y es un punto importante para los derivadores que sepan esto y que no se los pidan con contraste endovenoso. Bueno, esta es una secuencia T2 de alta resolución, donde podemos ver bueno, los órganos que están en la pelvis, que son la vejiga, las vesículas seminales, y lo que es importante es diferenciar o evaluar dónde está la fascia mesorrectal, que es esta línea marcada con rojo, que se va a ver como una línea hipointensa. Y en el sector anterior vamos a tener las fascias, que también debemos evaluarlas bien, la relación que tienen con la lesión. Acá lo que podemos ver es un tumor circunferencial en el recto medio, y esta línea hipointensa delimita lo que es la muscular propia, que tenemos que ver si está comprometida o está indemne. Por ejemplo, en este sector vemos que no la podemos diferenciar porque el tumor se está extendiendo a través de la muscular propia. Después vamos a ver la estadificación y evaluar en la grasa mesorrectal, que la vamos a ver más hiperintensa en las secuencias T2, donde tenemos que evaluar si hay adenopatías o si hay signos de invasión vascular extramural. En este corte sagital T2, de adelante hacia atrás podemos ver la vejiga, la reflexión peritoneal, que la vamos a ver como una línea hipointensa que está por encima de la vejiga y que se va a unir en la pared anterior del recto, las vesículas seminales, próstata, y bueno, acá tenemos una lesión también en recto medio, y esta es la forma de medirlo al margen anal. Sí que es importante porque debemos saber más o menos a qué distancia está del margen anal y del complejo esfinteriano, también para que los cirujanos realicen una adecuada planificación quirúrgica. Bueno, acá tenemos el espacio retrorrectal, el anillo puborectal y las medidas. Bueno, la clasificación, la extensión del tumor en la pared la vamos a llevar a cabo teniendo en cuenta el TNM, y los estadios más tempranos van desde el estadio T1 al estadio T3, pero A y B. Después vamos a diferenciar estos tumores, y vamos a ir viendo algunos ejemplos desde los estadios más tempranos hasta los más avanzados. Bueno, el estadio T1 es cuando el tumor invade la submucosa, y cómo lo podemos distinguir cuando podemos ver alta señal en la submucosa, o sea, tenemos que evaluar las capas, que ahora las vamos a ver, y si podemos ver alta señal en la submucosa, el tumor sería un estadio T1. Acá en un corte axial podemos ver esta pequeña lesión y podemos ver parte de la muscular. La submucosa la vamos a ver como una capa hiperintensa o blanca, y la muscular propia la vamos a ver como la capa más externa, hipointensa, como vemos acá. Y en este corte sagital vemos la lesión, y acá podemos ver la submucosa más hiperintensa, que si la ampliamos vemos claramente que está respetada. Entonces este sería un estadio T1 que se puede subclasificar en SM1, SM2, que eso ya es más de anatomía patológica, pero que incluso en la resonancia lo podemos ver. En este artículo muestra la precisión diagnóstica que tiene, que tuvo la resonancia magnética para estadificar estos tumores, y que fue de un 89%, por lo tanto la resonancia magnética podría usarse como una herramienta guía para planificar planos endoscópicos y quirúrgicos en el cáncer de recto temprano y para optimizar las opciones de tratamiento. Este es un ejemplo, un caso nuestro, donde vimos esta lesión, se estadificó como un estadio T1 SM2, y efectivamente en la anatomía patológica estaba el tumor, la muscular y la lesión que se extendía hasta la submucosa. Fue un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, T1 SM2. Así que si la resonancia, esto es para mostrar más que nada que la resonancia, si tiene una buena definición, podemos hacer una buena estadificación en estadios tempranos, y compite un poco con lo que es la econdoscopía o la endoscopía, la ecografía endorrectal, y lo que tiene de beneficioso, o el beneficio que tiene la resonancia, es que nos permite ver
también el mesorrecto, que por ahí con la ecografía endorrectal se puede perder un poco. Y esto es más que nada para los cirujanos, que son las distintas opciones de tratamiento, teniendo en cuenta la invasión del tumor en la pared vista por resonancia magnética. Bueno, en un estadio T2 es cuando el tumor invade, pero no penetra la muscular propia. Acá tenemos dos ejemplos. Uno donde vemos toda la lesión, que se ve como, con una señal isointensa, y la muscular propia la vemos con una señal más hipointensa o negra. Y acá con la flecha roja podemos ver cómo el tumor invade la muscular propia, pero no se extiende más allá. Esto es claramente un estadio T2. Y en este puede ser un poco más difícil verlo, pero no vemos que el tumor se extienda más allá de la muscular propia, entonces puede ser un estadio T2 de espesor completo, y puede generar alguna duda con un estadio T3 con una extensión de menos de 1 milímetro, pero igualmente no vamos a tener diferencia en la terapéutica entre un estadio T2 y un T3A, por ejemplo, cuando hay una extensión más allá de menor a 1 milímetro. Y en los estadios T3 es cuando el tumor, cuando hay una extensión extramural del tumor, cuando el tumor invade hasta la subserosa a través de la muscular propia, y es importante hacer una subclasificación de los estadios T3A y T3B, porque de los estadios más avanzados, T3, que son los T3C, que es cuando el tumor ya tiene una extensión de más de 5 milímetros hacia el mesorrecto, y T3D. Y esto se debe a porque impactan la sobrevida en los estadios T3A y B, es del 85% a los 5 años versus un 54% en estadios más avanzados. No solo que impacta en la sobrevida, sino que también tiene implicancias en el impacto de la aparición de metástasis a distancia, y al tiempo libre de la sobrevida libre de enfermedad. Así que es muy importante, es un factor pronóstico muy importante también la subclasificación de los estadios T3. Acá lo que podemos ver es un estadio T3A, donde vemos toda la lesión que se localiza en la pared lateral izquierda, es una lesión semicircunferencial. Acá podemos ver la muscular, y acá vemos la muscular, pero acá vemos que está interrumpida, y hay apenas una insinuación de la lesión hacia el mesorrecto. Esto lo informamos como un estadio T3A, mientras que acá ya vemos un poquito más de la muscular en este sector, y un poquito más de extensión del tumor hacia el mesorrecto. Esto es un estadio T3B, que es cuando se extiende entre 1 y 5 milímetros. Acá lo que marqué es cómo tratamos de seguir la muscular, y vemos la extensión del tumor al mesorrecto, que es mínima, pero es un poquito más de 1 milímetro. Ya este es un estadio T3C más avanzado. Fíjense que está, bueno, lesión también semicircunferencial en la pared anterolateral derecha del recto. Vemos parte de la muscular en este sector, y acá vemos como el borde invasor del tumor, que en general tienen un borde invasor los tumores, ya se extiende más hacia el mesorrecto, incluso tiene una adenopatía metastásica muy patológica en el mesorrecto. Y ya este caso vemos que el tumor también semicircunferencial, pero el borde invasor se extiende muchísimo más hacia el mesorrecto, incluso contacta con la fascia mesorrectal. Acá podemos ver bien la fascia mesorrectal, que es esta línea hipointensa, bien delgada, que se ve muy bien, incluso el ganglio este la está comprometiendo. Después vamos a ver un poco mejor en detalle cómo evaluar el compromiso de la fascia, pero ahí se veía muy bien anatómicamente. Bueno, ya este es un estadio más avanzado, es un estadio T4A, que es cuando el tumor penetra la superficie del peritoneo visceral. ¿Cómo la vamos a evaluar? Primero tenemos que identificar claramente, como veíamos hoy en las imágenes anatómicas, la reflexión peritoneal anterior, que es esta liñita también hipointensa, que se inserta en la pared anterior del recto. Y este es un paciente que está tratado, y que, bueno, lo puse porque se veía muy bien anatómicamente. Esto es lo que quedó del área tumoral tratada, y este es una estadificación inicial donde vemos un tumor muy importante,
que está comprometiendo la reflexión peritoneal anterior que se está insertando acá, la está comprometiendo, y acá en un plano axial vemos también que la reflexión peritoneal anterior, anatómicamente en el plano axial, se va a ver como una V corta que contacta con la pared anterior del recto, y acá vemos cómo está toda invadida, no la podemos seguir, acá vemos cómo se continúa hacia el lado derecho, bien comprometida. Y ya un estadio T4 es cuando el tumor invade o directamente está adherido a otros órganos o estructuras. Acá tenemos dos pacientes en plano sagital. Esta es la lesión. Esta es una paciente que tenía una resección del útero y tenía un remanente cervical. Este es el cuello del útero, bien hipointenso, y fíjense cómo la lesión contacta, incluso infiltra en este sector el cuello uterino. Todo esto es la lesión. Y acá también, acá tenemos el útero, el cuello, y vemos la lesión, todo esto es la lesión, y acá está en contacto tanto con el cuerpo del útero como con el cuello. Y esto es para mostrarles cómo se ve un tumor mucinoso, que es bien característico y diferente a los que no contienen mucina. La mucina la vamos a ver blanca o hiperintensa en la resonancia. Acá tenemos entonces este paciente que tiene una porción sólida, como veníamos viendo recién las lesiones, y toda esta porción con mucina. Este es en un plano axial donde vemos parte del tumor, y todo este sector es mucina. Y este es como mixto, pero este es todo mucinoso. Fíjense que es casi todo blanco, y estos sectores son las células aplastadas por la mucina, y la particularidad que tienen estos tumores es que la mucina tiene muy poca respuesta a la neoadyuvancia, entonces es muy difícil en el control post-tratamiento decir si esa mucina que queda es completamente acelular, o si quedan restos de tumor cuando hay una predominancia de mucina. Entonces es bien característico y bien diferente cuando hay un componente mucinoso. Bueno, otra de las particularidades que tenemos que evaluar en el cáncer de recto es cuando es un recto inferior, porque tiene otra estadificación. Acá podemos ver un gráfico, un estadio T1, que es un tumor limitado a la pared rectal, sin compromiso del espesor completo de la misma. La capa muscular externa va a estar intacta. El estadio T2 es cuando el tumor reemplaza la capa muscular sin extensión hacia el espacio interesfinteriano, o sea que en este caso vamos a tener un margen de resección circunferencial libre. El cirujano puede pasar por el plano interesfinteriano, entonces es importante para la planificación quirúrgica en caso de que se deba hacer. Y ya en el estadio T3 el tumor sí invade el plano interesfinteriano o se localiza a 1 milímetro del músculo elevador, que es este. O sea, cuando está a menos de 1 milímetro, también ya estaríamos en un estadio T3, y ya un estadio T4 es cuando el tumor invade el esfínter anal externo o localizado a 1 milímetro o más allá del elevador, con o sin compromiso de órganos vecinos. Acá tenemos un ejemplo de la anatomía, como la tenemos que ver en la resonancia. Acá vemos esta imagen, acá es el elevador del ano, el aspubo rectal, el esfínter interno, que es este, y este es el esfínter externo. Y esta línea hiperintensa, porque tiene grasita, es el plano interesfinteriano, que lo debemos evaluar siempre en los tumores de recto inferior. ¿Y para qué nos sirve conocer bien la anatomía y evaluar la extensión del tumor en este caso? Es porque nos va a determinar los potenciales planos de resección quirúrgica que están marcados en este gráfico. Acá vemos algunos casos de tumores de recto inferior. Este es un estadio T2 donde el tumor reemplaza la capa muscular sin extensión hacia el espacio interesfinteriano. Acá podemos ver en el plano axial bien la capa muscular hipointensa, bien marcada, y vemos que el tumor está limitado ahí, y acá vemos claramente el espacio interesfinteriano que está respetado. Este es un estadio T2 y todo esto es el tumor bien isointenso. Acá vemos el elevador del ano, parte del aspubo rectal y parte del esfínter externo y esfínter interno.
Ya acá son estadios más avanzados, acá está la lesión, y vemos que, a diferencia del caso anterior, que ya no vemos esa línea hipointensa que representa la capa muscular y se insinúa hacia el espacio interesfinteriano. Este es un estadio T3, y ya este es un estadio T4, donde tenemos todo esto es la lesión, y vemos incluso que está desplazando el aspubo rectal del lado derecho, vemos parte del esfínter interno, que está invadido, y el esfínter externo está completamente también reemplazado por tumor. Fíjense la diferencia con el lado contralateral, como vemos claramente las estructuras anatómicas, el elevador, el aspubo rectal, parte del esfínter interno y esfínter externo. Bueno, eso entonces ya vimos todo lo que es el estadio T, la extensión del tumor en la pared. Vamos a ver cómo evaluamos el compromiso del margen de resección circunferencial, que es la distancia mínima entre el tumor y la fascia mesorrectal, que la habíamos visto hoy en los reparos anatómicos, que es esta línea bien finita, hipointensa, que rodea la grasa mesorrectal, y vamos a decir que este está comprometido cuando la distancia a la fascia mesorrectal es menor o igual a 1 milímetro, o sea, la distancia entre el tumor y la fascia mesorrectal es menor a 1 milímetro. Acá está claramente libre el margen de resección circunferencial, y acá tenemos el tumor, que vemos la fascia mesorrectal que pasa por acá, y el tumor está directamente en contacto, entonces en este caso estaría comprometida. Ahí vemos entonces dibujada la fascia mesorrectal con rojo, y vemos libre y comprometido. ¿Por qué es importante determinar el margen de resección circunferencial? Porque es un factor pronóstico independiente. Pacientes que tienen un margen de resección libre tienen menor tasa de recurrencia local y una mayor sobrevida global. La diferencia entre un margen negativo de recurrencia es del 7% versus un 20% en aquellos que tienen un margen comprometido. Los resultados de seguimiento de 5 años del estudio Mercury, que es un estudio muy importante que muestra que la resonancia magnética puede evaluar con precisión el margen de resección circunferencial preoperatoriamente, diferenciando a los pacientes con enfermedad de bajo y alto riesgo. Y mostró este estudio, realizado por la doctora Gina Brown, que los pacientes con margen negativos en la resonancia tenían una sobrevida global de 62% versus un 42% de aquellos que la tenían comprometido. Y la especificidad de la resonancia magnética para evaluar el margen fue del 92%, muy alta, una especificidad muy alta. Y la resonancia magnética prequirúrgica también predijo la sobrevida libre de enfermedad y la recurrencia local. El margen de resección circunferencial puede estar comprometido, como veíamos recién, tanto por el tumor, como en este caso, este es otro ejemplo, donde todo esto es la lesión, que compromete todo el mesorrecto y contacta con la fascia, que es toda esta línea hipointensa, o por un depósito tumoral, como es en este caso, o un ganglio linfático comprometido, como vimos en un ejemplo. Acá vemos que el depósito directamente la atraviesa la fascia mesorrectal, entonces en este caso está comprometido no por el tumor, que el tumor está acá y no está a menos de 1 milímetro, pero sí por este depósito tumoral. Después hay un punto también de controversia, que es el tema de los ganglios linfáticos, y que es una controversia, un dilema continuo que se presenta actualmente, y que es que el manejo de los ganglios linfáticos sospechosos en la resonancia magnética que se encuentran cerca de la fascia mesorrectal, plantea dudas en cuanto a si va a impactar o no en la sobrevida del paciente. Este estudio también de la doctora Gina Brown, que es la referente mundial de resonancia en cáncer de recto, mostró que los ganglios que contactaban con el mesorrecto no tenían tanta implicancia en la sobrevida, y que la resonancia ahí mostró algunas falencias. Por ejemplo, se evaluaron 396 pacientes con cáncer rectal, 50 de estos pacientes con margen positivo, 5 por ganglios fue positivo, pero en la pieza quirúrgica 4 de esos 5 en este caso por la resonancia,
5 fueron positivos por la anatomía patológica, por la pieza quirúrgica, pero 4 de esos 5 ganglios no se vieron en la resonancia magnética. O sea, en la cirugía se vieron 5, pero en la resonancia 4 no se vieron, solo se vio en un paciente. Y después, este otro escenario mostró que 31 pacientes tenían ganglios sospechosos a menos de 1 milímetro del margen de resección circunferencial, y ninguno de los márgenes positivos fue por afectación ganglionar. O sea que 31 se vieron sospechosos por la resonancia magnética, pero en realidad posoperatoriamente ninguno mostró que era por afectación ganglionar. Así que, bueno, acá tenemos un ejemplo que también plantea la controversia porque es un ganglio claramente positivo, está en contacto con la fascia mesorrectal, pero también tenemos que ver a ver si después en la pieza quirúrgica esto se considera que está comprometido o no, porque vemos que la cápsula del ganglio está indemne. Así que bueno, es un punto también a tener en cuenta. Esto es lo que mencionábamos recién. Bueno, y vamos a ver cómo evaluamos los ganglios, que es el punto, creo yo, dentro de la resonancia que más, en el punto que por ahí más dudamos cuando tenemos que hacer el informe, porque no hay ningún método hasta ahora certero que nos diga que sí este ganglio está comprometido, sí podemos inferirlo por ciertas características que vamos a ver ahora, pero siempre es el punto de más controversia de la resonancia. Y dentro de otra dentro de la estadificación tenemos que tener en cuenta el tema bueno, del número de ganglios para hacer una adecuada estadificación, el N1, el N2, y después vamos a ver el tema de los depósitos tumorales también. Tradicionalmente el criterio para la evaluación de ganglios linfáticos era en relación al tamaño, 5 milímetros, pero el 50% de ganglios positivos tiene un diámetro menor a los 5 milímetros. Entonces, el criterio que utilizamos actualmente no es por el tamaño, sino tenemos que evaluar las características, el contorno del nódulo y la intensidad de señal. Aquellos nódulos de bordes regulares y señal homogénea son ganglios de aspecto reactivo, como vemos acá. En cambio, aquellos nódulos con bordes irregulares y señal heterogénea, como en este caso, que vemos áreas más hipointensas y áreas más hiperintensas dentro del ganglio, son ganglios que sí son ganglios metastásicos. Esto es lo que les mencionaba recién del tema de los depósitos tumorales, porque la estadificación N nunca ha demostrado tener importancia pronóstica en la resonancia magnética, y la evidencia patológica reciente sugiere que los depósitos tumorales pueden ser más importantes que el estadio ganglionar, y estos pueden distinguirse claramente de las metástasis ganglionares en la resonancia magnética. Es decir, que quizás le informamos como un N2 porque tiene muchos ganglios, y el N1C, que es de peor pronóstico porque son depósitos tumorales, sigue estando dentro de la clasificación N1. Entonces ahí es un punto que nosotros como en el informe de la resonancia magnética tenemos que dejarlo bien aclarado. ¿Y cómo los distinguimos? Bueno, este es un ganglio positivo, metastásicos, en contacto con la fascia mesorrectal, y este es un depósito tumoral. ¿Cómo los distinguimos? Porque este está, si seguimos el trayecto del vaso, vamos a ver que está en relación a la estructura vascular, y este en general no. Así que después vamos a ver algunos casos donde vamos a ver depósitos tumorales en relación a signos de invasión vascular extramural, como es en este caso. Lo podemos distinguir claramente en la resonancia magnética. Bueno, lo que mencionaba recién, que los depósitos tumorales deben ser informados por separado de las metástasis ganglionares, tanto en la pieza de anatomía patológica como en las imágenes. Múltiples estudios y 2 metaanálisis recientes han demostrado que los depósitos tumorales observados en la anatomía patológica se asocian con un peor pronóstico que el compromiso linfático. ¿Por qué? Porque si hay depósitos tumorales significa que hay invasión vascular extramural, y si hay invasión vascular extramural es más factible que haya metástasis a distancias. Acá podemos ver un corte sagital donde vemos la estructura vascular y este depósito tumoral en relación a la misma, es decir que el tumor está invadiendo el vaso, lo rompe y se hace este depósito tumoral, y lo vemos así en las imágenes.
Bueno, este es un punto también que por ahí es más interesante para los cirujanos, pero que nosotros debemos conocer para dejarlo plasmado también en el informe, y es en relación a los ganglios laterales, o sea, los que están por fuera del mesorrecto. Y es importante evaluar el eje menor de esos ganglios, porque van a impactar en la recurrencia y van a también cambiar la cirugía. En este estudio se demostró que los ganglios, que en la resonancia basal previo a la neoadyuvancia, los ganglios laterales, o sea, fuera del mesorrecto, ¿sí? Eh, que medían 7 o más milímetros, tienen mayor tasa de recurrencia local luego de la radioterapia y la quimioterapia. El rol de la restadificación con resonancia magnética considera a los pacientes con mayor riesgo de recurrencia lateral y qué pacientes específicos se beneficiarían con una linfadenectomía lateral. O sea que nosotros debemos dejar plasmado en el informe cuánto medía en la basal y cuánto mide en la restadificación, porque si miden, como mostró en este estudio, más de 4 milímetros en la resonancia post-neoadyuvancia, tienen mayor incidencia de recurrencia local. Entonces, en ese caso, el paciente puede, esto puede indicar una linfadenectomía lateral, que es una cirugía más compleja que si se hace solo la resección del tumor de recto. Entonces esto es importante también dejarlo plasmado en la resonancia. Acá tenemos un ejemplo. Este es un paciente en un corte axial donde tenemos este ganglio de aspecto metastásico en el corte axial. En el corte coronal lo vemos bien heterogéneo y medía 17,7 milímetros pre-neoadyuvancia, y post-neoadyuvancia medía 8 milímetros. Entonces este paciente claramente se beneficia con una linfadenectomía lateral, porque si este ganglio se deja, después va a tener una recurrencia, muy probablemente una recurrencia lateral. Bueno, ya vamos avanzando y vamos terminando. No sé si están muy cansados. No, perfecto. Bueno, vamos a ver cómo evaluamos la invasión vascular extramural y qué importancia tiene. La invasión vascular extramural es la presencia de células tumorales en el endotelio de los vasos fuera de la muscular propia, o sea, por fuera del tumor. Se presenta en el 17 a 52% de los pacientes con cáncer de recto. En general lo vamos a ver en los pacientes con tumores de recto localmente avanzados, en los estadios T3 y T4, y es un predictor de recurrencia local y a distancia, y se asocia a una pobre sobrevida. Es decir, que cuando nosotros vemos signos de invasión vascular extramural, tenemos que ir a verle el hígado, sí o sí, o recomendarle al médico derivante que sí o sí le haga una estadificación y que le mire el hígado a ver si no tiene metástasis. Y también en un estudio hecho por Gina Brown demostró que la resonancia magnética es superior, puede llegar a ser superior, perdón, a la anatomía patológica en detectarlo, con una sensibilidad del 62% y una especificidad del 88%. Así que juega un rol importante la resonancia magnética en detectarlo. Y acá es lo que les mencionaba, de ir siempre a buscar, cuando hay signos de invasión, las metástasis a distancia. Bueno, vamos a hablar un poco de la difusión y ya vamos terminando. La difusión es una técnica funcional que permite una caracterización no invasiva de los tejidos basado en la difusión de sus moléculas de agua. Permite detectar cambios metabólicos tempranos antes de que ocurran modificaciones morfológicas, y la utilidad que tiene es evaluar la agresividad tumoral midiendo el valor del ADC. También es de suma importancia, eso es en la estadificación basal, ¿sí? Después en la restadificación, que lo marqué con rojo porque es fundamental para nosotros, es una ayuda muy, muy importante para evaluar si el paciente tiene respuesta parcial o si tiene respuesta completa. Si vemos áreas de restricción en la difusión, vamos a saber que si bien el paciente pudo haber reducido el tumor, pero que persiste tumor, eso nos ayuda muchísimo. Y también en evaluación de pacientes que estén operados y que tengan una recaída
recaída o que tengan un regrowth o un recrecimiento en estos pacientes que hacen estos programas o que entran a los programas de watch and wait. O sea, el paciente que entra en un programa de watch and wait se controla con resonancia magnética, son pacientes que hacen una respuesta completa a la neoadyuvancia, a los rayos y a la quimio, y que después entran en estos programas y se siguen con tacto rectal por el cirujano y con resonancia magnética. Entonces siempre los vamos evaluando y los vamos siguiendo, y siempre la difusión la vamos a evaluar y ver que el paciente en los años no tenga un recrecimiento de ese tumor. Acá vemos un ejemplo de cómo se ve la difusión. Este es un paciente con un tumor de recto en la pared lateral izquierda. Vemos como la secuencia de difusión propiamente dicha se ve hiperintenso o blanco, y para decir que restringen difusión siempre tenemos que evaluar el mapa ADC, donde tenemos que ver que que la señal cae en el ADC y que se va a ver negra. Entonces acá estamos en condiciones de decir que este paciente tiene signos de restricción en la difusión. Esta es una estratificación basal. Y esta es una estratificación, en esta imagen vemos un tumor previo a la neoadyuvancia, y vemos cómo restringe en difusión, y luego post-neoadyuvancia vemos que tuvo una respuesta muy buena al paciente, que toda esa lesión presenta cambios fibróticos que se van a ver más hipointensos, más negros en T2, y le hacemos la difusión y vemos que no hay signos de restricción en difusión. Lo que vemos en el centro más blanquito es parte del gel. Así que en la pared no vemos nada de restricción en difusión, y es un paciente que hizo una respuesta completa. Este otro paciente lo mismo, en el sagital previo a la neoadyuvancia, y fíjense, post-neoadyuvancia desapareció completamente el tumor, y está reemplazado por un tejido fibroso, pero que no mostraba signos de restricción en la difusión. Y acá, para ya terminar la charla, este es un caso muy interesante donde tuvimos bastante controversia con los cirujanos, y donde la resonancia magnética cumplió un rol fundamental para tomar conducta. Les voy a comentar de qué se trató. Este es un paciente con un adenocarcinoma de recto, con 3 ganglios metastásicos. Se le hizo una resección anterior ultra baja más ileostomía, porque el paciente tenía esta lesión inicial, que era un tumor circunferencial, que es toda esta lesión que se ve isiointensa, y post-neoadyuvancia vemos que la lesión se redujo, es todo esto con cambios fibróticos, que lo vamos a ver con una señal más negra en T2, pero persistía con tumor. Entonces se le hizo se le hizo entonces la resección, se lo operó, y el paciente un año después vuelve porque refiere dolor sacro y fiebre y más proctorragia. Se le hace una videocolonoscopía, se progresa hasta colon sigmoide, se evalúa la anastomosis colorectal con dehiscencia hacia posterior, con restos de fibrina en sus bordes, y se toman biopsias. La impresión diagnóstica en la endoscopía fue una dehiscencia de la anastomosis y un recto fibrótico. Entonces se le hizo un PET donde vemos toda la captación alrededor. Este paciente entonces ya el tumor no lo tenía, había estado operado, y un año después se le hace este PET por esta sintomatología, y vemos que capta todo. Pero bueno, se interpretó como cambios inflamatorios por la dehiscencia de la anastomosis. Entonces, toda esta captación se interpretó como cambios inflamatorios. Se le hizo una resonancia donde vemos, bueno, tiene un poquito de gel colocado, acá está la sutura, y acá está hacia posterior la dehiscencia de la anastomosis, que está contenida y que tiene todo un tejido alrededor, que lo podemos ver mucho mejor en el plano axial. Entonces tenemos acá el gel y todo este tejido alrededor, que bueno, que en ese momento se interpretó por el PET como inflamatorio, pero después, revisando bien la resonancia, que me tocó informarla a mí, vemos que hay mucho componente alrededor, pero que llamaba la atención, si ustedes ven en la difusión, este sector,
que cuando cambiamos la ventana, la ponemos como se ve el PET, digamos, veíamos que restringía mucho más que el resto. Y en el ADC también tenía este sector que tenía mucho más caída de la señal. Entonces se informó como una recidiva, con lo cual, bueno, no, se discutió en Ateneo todo y bueno, decidieron operarlo al paciente y efectivamente volvió a tener el tumor el paciente y vino adenocarcinoma de recto. Así que en este caso la resonancia aportó tomar una conducta y bueno, fue diagnóstica. Así que bueno, creo que eso es todo. Muy bien, qué lindo. Bueno. Sí. Por eso a veces estos pacientes quedan en estos programas de Watch and Wait, que cuando hacen respuesta completa, yo no me extendí en evaluar respuesta porque tenés que no tiene respuesta el paso en 5 grados, que eso es como se clasifica la anatomía patológica, que es que el paciente no tuvo respuesta, o que es el estadio 5 y el estadio 1 es respuesta completa. El estadio 2 es buena respuesta, pero que queda mínima enfermedad residual, que es en general lo que vemos, o sea, el estadio 2 y el estadio 1, respuesta completa y mínima enfermedad residual, que también ahí aporta muchísimo la difusión, más la evaluación del cirujano. Entonces, pacientes que hacen respuesta completa, que actualmente son muchos, porque eso creció muchísimo y los tratamientos que hacen ahora, realmente muchos pacientes tienen respuesta completa, quedan en este programa de Watch and Wait. O sea, el paciente que lo describió Angelita Bragama, que es de Brasil, una cirujana que le costó mucho que le crean este Watch and Wait, pero que actualmente como que quedan en control, digamos. ¿sí? Sin operarse y bueno, y no tienen toda la... ¿No siguen con un tratamiento mínimo? No, con control. Y no tienen toda la implicancia quirúrgica que tiene hacer tanto la resección ultra baja como los pacientes de cáncer de recto inferior que van a un MAIS, una amputación abdominoperineal. O sea, por eso es la resonancia de recto es, y el papel nuestro, de los radiólogos en ese punto, es fundamental porque le cambia la terapéutica al paciente y también, bueno, por ahí al cirujano, porque puede tomar una decisión en base también a la resonancia, y nosotros trabajamos mucho mano a mano con el cirujano, porque también el tacto rectal es fundamental en ese caso. Ese caso que mostraste el último, ¿no? Que tiene que captar en el PET y que la difusión se le restringirá. Si tenés un proceso ahí inflamatorio, sí, infeccioso, sí. ¿cómo haces para diferenciar ahí? Porque la resonancia te va a restringir la sí, difusión. incluso ahí se ve que en otros sectores también, en este sector también restringe, pero es todo. Y bueno, acá es... Se le interpretó así como una residuo. Puede tener un proceso infeccioso ahí sí, en la zona de la adolescencia. Sí, puede, claro. Y en este caso, bueno, en este caso yo lo puse porque esto fue una discusión que los cirujanos, fue muy discutido esto, que no, que es inflamatorio, que no. Y bueno, y esto es nada, es también la experiencia y decir, bueno, a mí me parece que acá hay una recidiva y bueno, es un poco jugársela. Tomar alguna biopsia o algo. Sí, en este caso, bueno, no pasó, se operó directamente y bueno, por eso hay, obviamente bueno, que hay casos más difíciles como este. También tuvimos un caso donde la difusión mostró un pequeño foco muy mínimo y que no se tactaba nada porque parecía toda la parte de la mucosa estaba bien y bueno, y resultó que sí, que tenía
persistencia de tumor y bueno, lo operaron y bueno, están bien, por eso les comentaba hoy que son estudios que llevan mucho tiempo. Claro, con la cantidad de puntos que tenés que ir mirando cada uno. Sí, son muchas cosas, o sea, es un estudio que parece, pero tenés que, todo esto que lleva mucho tiempo porque es muy... O sea que Sí. el contraste que vos decís que en este caso no hace falta. No. Los médicos quieren siempre con contraste endovenoso. Bueno, cuando ya viene con el pedido no podemos mucho contradecirlo en algunas Sí. veces. El contraste no te va a cambiar. Nada cambia, por eso yo hoy hablaba con Mariano Sí. y le comentaba eso, y bueno, me comentaba que bueno, que cuando por ahí vienen de afuera, que ya me traen el contraste, pero o sea, es un gasto para el paciente. Sí, y después la organización no se lo reintegra. Y es un gasto también de tiempo, porque una incomodidad para el paciente, porque no aporta nada el gadolinium, nada, absolutamente. Solo para fístulas, pero es otra patología, pero no en el cáncer de recto, no. No. Y el tema del gel. Bueno, Sí. Yo venía con la escuela de que no se aconsejaba el gel, ahora Sí. veo que acá, bueno. En realidad nosotros, yo me formé con Gina Brown y ella no lo usa, y bueno, es como que ella es la referente y no lo usa. Después me formé también en España donde lo usaban y justo la verdad que a mí me pareció que aportaba muchísimo, y no me pareció que me cambie la estadificación. O sea, en mi experiencia no me cambia la estadificación, pero bueno, el ESGAR, viste que la Sociedad de Gastroenterología, bueno, estas son las recomendaciones, y el 69% no lo recomienda, y el 30% lo recomienda, así que bueno, ahora nosotros estamos empezando a hacerlo sin contraste porque estamos justo con el grupo de Angelita Bragama que les contaba recién. Estamos haciendo un protocolo, y para unificar criterios que ellos lo hacen sin gel, los estamos empezando a hacer sin gel. Pero el tema que sucede, como les mostré esa imagen, sin gel y con gel, es en consola el problema, porque por ahí no lo ven. Es difícil La mayoría de las veces no lo veo primero porque el técnico por ahí no tiene el conocimiento de la anatomía, pero muchas veces a mí me pasa en la mañana cuando juego el técnico me dice, pero acá ¿a dónde le hago? ¿A dónde le hago los cortes aquí y los coronarios? Porque yo no veo nada. Entonces a mí me tengo que entrar a la historia clínica, mirar, si es que se hizo aquí. Si no se hizo aquí, es más o menos lo que a mí me parece la zona que está rara, uno deja acá. Pero si no... Sí, eso es lo que tiene lo del gel, entonces, bueno, es como que a mí particularmente me encanta la imagen. ¿Vieron la imagen de T1 que mostré? Eso es una imagen de una calidad que... No, yo creo que el tema era que el gel no generara o que tener una compresión. Claro, ese es el punto. Claro, el tamaño real del tumor es lo que... Bueno, No, lo que plantean es que pueda acercar el tumor al margen. Como que empuja esto para acá, y que te puede dar un margen comprometido, no. Una confusión, pero no me parece. Claro, como que te sobreestima. Claro, no, la imagen, la verdad que, bueno, esa que mostraste era... Por eso, sí. Bueno, eso y pasa eso. Sí. Incluso los cirujanos, ahora que lo hacemos, ellos saben un montón, porque son cirujanos de coloprocto, las ven las imágenes y las miran bien y saben un montón verlas, y ahora con el gel se les complica, sin gel se les complica también. Entonces, porque es difícil verlo sin gel, es difícil, o sea, ver los límites, sí, pero bueno, ahora veremos. Yo tengo mi ojo también hecho así. Perdón, Vero quiere hacer alguna pregunta o no sé. Sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, perdón, estoy en la calle, no, por eso no me pongo en la cámara. Está bien. Una consulta.
Sí. Con el tema de la especificidad en la estadificación ganglionar, y que hay tanto problema para definir el N, ¿cuándo indicamos un PET? Si queremos tener por ahí un mayor grado de certeza, ¿sirve o no No, sirve? no sirve el PET tampoco. Por eso no hay, o sea, no hay un estudio. La resonancia es más específica que el PET para determinar el estadio N, así que no, la verdad que no tiene indicación el PET para determinar el N, o sea, no, porque un ganglio reactivo también te puede captar, ese es el tema, que un ganglio reactivo lo podés ver también hiperintenso en la difusión como un ganglio metastásico. Cuando el ganglio es muy, muy metastásico, muy claro como los que yo mostré acá, no hay dudas. El tema es cuando te aparece un ganglio que no cumple con todos los requisitos, pero que tampoco parece tan normal. Entonces es como que sucede en esos casos el tema de... Pero no hay un estudio, se probó con contrastes específicos, y hasta ahora no hay más que la experiencia y ver la resonancia, ver muchas resonancias que te pueden mejorar la visualización, pero es un punto de conflicto, digamos. Pero no, el PET no te va a ayudar. Ah, bueno, gracias, gracias. No, de nada. Bueno. No sé si hay otra pregunta, ¿no? No, pero Vero y María. Vamos cerrando entonces. Muy bien, bueno, un gusto haber estado y conocido a todos. Gracias. Gracias, Lore, gracias por compartir todo y bueno, y por tu visita. Bueno, gracias a ustedes por la calidad del recibimiento y todo, me sentí muy bien. Muchas gracias. Así que seguimos en contacto. Chao, hasta luego.